Selma nunca pensó que el amor pudiera nacer de un avatar. Nunca. Para ella, Internet era un refugio. Un lugar seguro donde podía ser ella misma sin las miradas, sin las expectativas, sin la presión constante de encajar. Alemania podía ser un país ordenado, moderno, brillante, pero también podía ser frío. Solitario. A veces insoportablemente distante. Y esa noche, como tantas otras, Selma se conectó a Roublac sin ninguna expectativa especial. Solo quería escapar un rato de su cabeza. Su habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por la luz azulada de la pantalla. Afuera llovía. Una lluvia fina, persistente, casi melancólica. El tipo de lluvia que parecía acompañar exactamente cómo se sentía. Entró al servidor, movió a su avatar por el mapa, saludó a algunos jugadores habituales. Hasta que apareció un nombre nuevo en el chat. Eikmal-07. Hola, escribió él. Un saludo simple. Nada especial. Pero Selma respondió. Hola. Y así, sin música épica, sin fuegos artificiales, sin ningún anuncio dramático, comenzó todo. Al principio hablaban solo del juego. Estrategias. Misiones. Errores tontos. Risas escritas en forma de jajaja y emojis. Pero con los días, empezaron a quedarse conectados incluso cuando ya no jugaban. ¿De dónde eres?, preguntó Selma una noche. Pakistán. ¿Y tú, Alemania? Eikmal respondió con un emoji sorprendido. Eso está muy lejos. Selma sonrió frente a la pantalla. Sí. Mucho. Y aún así, siguieron hablando. Pasaron semanas. Después meses. Se convirtieron en parte de la rutina del otro. Selma despertaba y revisaba el teléfono buscando mensajes de Eikmal. Eikmal terminaba sus estudios y corría a conectarse para ver si ella estaba allí. Hablaban de todo. De la comida favorita. De las canciones que escuchaban. De los sueños que tenían. De las frustraciones que nunca se animaban a decirle a nadie más. Eikmal le confesó que a veces se sentía atrapado. Aquí no siempre puedes elegir tu camino, escribió una noche. A veces la vida ya viene escrita por otros. Selma leyó ese mensaje varias veces. Yo también me siento atrapada a veces, respondió. Pero de otra forma. Como si el mundo esperara que yo fuera alguien que no soy. Esa noche no hablaron de videojuegos. Hablaron de ellos. De verdad. El problema era que, sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. Selma comenzó a esperar sus mensajes con una ansiedad dulce, peligrosa. Cuando Eikmal tardaba en responder, su pecho se apretaba. Cuando él escribía su nombre, su corazón latía más rápido. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, Selma escribió algo distinto. ¿Te gustaría conocerme en persona algún día? El mensaje quedó ahí. Flotando. Pesado. 3 puntitos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer. Finalmente, Eikmal respondió, sí. Pero me da miedo. Selma tragó saliva. A mí también. A partir de ese momento, la idea dejó de ser un juego. Empezaron a intercambiar fotos. Primero tímidamente. Una selfie rápida. Otra desde lejos. Risas nerviosas. Selma descubrió que Eikmal tenía una sonrisa cálida, honesta. Ojos oscuros llenos de algo que no sabía nombrar, pero que la hacía sentir segura incluso desde miles de kilómetros de distancia. Eikmal descubrió que Selma no solo era hermosa, sino real. Con ojeras algunos días. Con sudaderas grandes. Con miradas profundas. Humana. Cercana. Sincera. Y eso fue lo que más le gustó. Las videollamadas llegaron después. La primera fue incómoda. Selma se acomodaba el cabello nerviosa.
e Iqbal apenas se animaba a mirar a la cámara. Hola, dijo él en voz baja. Hola, respondió ella, sonriendo como si fuera la primera vez que veía a alguien bonito. Hubo silencio. Un silencio extraño. Pero no incómodo. Era el silencio de quienes sienten demasiado y no saben por dónde empezar. Eres, real, dijo Iqbal de pronto, casi riendo nervioso. Selma soltó una risa suave. Tú también. Y desde entonces, las videollamadas se volvieron su lugar favorito del mundo. Pero la realidad empezó a golpear. Porque mientras su conexión crecía, también lo hacían los obstáculos. La familia de Iqbal no sabía nada. La familia de Selma tampoco. Las diferencias culturales. La distancia. El dinero. Los prejuicios. Los miedos. Todo parecía gritar que aquello no tenía futuro. Y aún así, cada noche, volvían a encontrarse. Porque cuando Selma hablaba con Iqbal, el mundo dejaba de doler tanto. Y cuando Iqbal veía a Selma sonreír, sentía que algo dentro de él despertaba. Algo peligroso. Hermoso. Irreversible. Una noche, Selma dijo algo que lo cambió todo. Creo que me estoy enamorando de ti. No fue un mensaje largo. No fue un discurso. Solo esa frase. Brutal. Honesta. Desnuda. E Iqbal la leyó con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Tardó en responder. Minutos. Eternos minutos. Selma estuvo a punto de borrar el mensaje. A punto de decir que era broma. Hasta que apareció su respuesta: yo ya estoy enamorado de ti. Y en ese instante, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ya no había vuelta atrás. Pero el amor no siempre llega como una bendición. A veces llega como una tormenta. Y la suya recién estaba comenzando. El amor, cuando es real, no se queda cómodo en la fantasía. Empieza a pedir espacio. Empieza a exigir decisiones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después de aquella confesión, nada volvió a ser igual. Selma ya no podía fingir que Iqbal era solo alguien con quien hablaba online. Su nombre estaba en su cabeza cuando despertaba. Su voz era lo último que escuchaba antes de dormir. Y a Iqbal le pasaba lo mismo. La diferencia era que él vivía con una presión constante. Una vida donde las decisiones importantes no siempre le pertenecían. Una noche, mientras estaban en videollamada, Selma notó algo distinto en su mirada. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. E Iqbal dudó. Miró hacia un lado, como si temiera que alguien más escuchara. Mi madre quiere que empiece a pensar en matrimonio. El aire pareció desaparecer. Selma parpadeó varias veces. Con alguien que ya eligieron, él asintió lentamente. No oficialmente todavía. Pero, aquí funciona así. Silencio. Un silencio pesado, doloroso. Selma sintió una presión en el pecho que no conocía. Celos. Miedo. Pánico. ¿Y tú qué quieres?, preguntó con voz temblorosa. E Iqbal levantó la mirada y la miró directamente a través de la pantalla. A ti. La forma en que lo dijo, no dejaba dudas. Esa noche Selma no durmió. Se quedó mirando el techo, con los ojos húmedos, pensando en una verdad que empezaba a doler demasiado: no podían seguir así para siempre. O luchaban por estar juntos, o todo terminaría. Y la idea empezó a formarse en su mente como un susurro peligroso. Un pensamiento imposible. Ridículo. Loco. Hasta que dejó de parecer tan loco. ¿Y si voy a verte? Se lo dijo una semana después. Estaban hablando de cualquier cosa cuando Selma soltó la frase como quien se lanza al vacío. He estado pensando, ¿en qué?, en viajar a Pakistán. E Iqbal se quedó completamente quieto. ¿Qué? Para conocerte. En persona.
La expresión de su rostro cambió por completo. Primero sorpresa. Después miedo. Después algo parecido a esperanza, mezclada con pánico. Selma, eso es muy peligroso. Muy complicado. Lo sé. Pero también es lo único real que tenemos. Eikmal negó lentamente con la cabeza. No quiero que arruines tu vida por mí. Ella sintió un nudo en la garganta. Mi vida ya está contigo, Eikmal. Aunque estés a miles de kilómetros. Eso lo desarmó. Lo vio en sus ojos. Durante semanas hablaron del tema en voz baja, como si el simple hecho de planearlo pudiera romper algo. Miraban precios de vuelos. Investigaban visados. Leían historias de otras parejas internacionales. Cada dato era una mezcla de ilusión y terror. Porque por cada si es posible, había 5 razones por las que no lo era. ¿Y si tu familia me rechaza?, preguntó Selma una noche. Probablemente lo harán. ¿Y si no soy suficiente, Selma, eres demasiado para mí? Y ese demasiado dolía y emocionaba al mismo tiempo. Hasta que llegó el momento más difícil. Contarlo. Selma fue la primera. Se sentó frente a su madre en la cocina, con las manos temblando. Mamá, necesito decirte algo. Su madre levantó la vista con calma. ¿Qué ocurre? Selma respiró profundo. Estoy enamorada de alguien. Su madre sonrió levemente. Eso es normal. Selma tragó saliva. Vive en Pakistán. La sonrisa desapareció. El silencio fue inmediato. ¿Cómo que vive en Pakistán? Lo conocí online. Pero es real. Hemos hablado durante meses. Videollamadas. Todo. La mirada de su madre se llenó de preocupación. Selma, eso es muy peligroso. Lo sé. Pero también sé quién es él. No conoces realmente a alguien solo por una pantalla. Sí lo conozco. Pero ni siquiera ella sonaba completamente convencida. No porque dudara de Iqmal, sino porque el miedo empezaba a filtrarse. La conversación con la familia de Iqmal fue peor. Mucho peor. Cuando finalmente reunió el valor para mencionarla, el ambiente en su casa cambió. Una mujer alemana, repitió su padre, serio. Sí. La conoces en persona, no todavía. Entonces no existe. Esa frase lo destruyó. Entonces no existe. Como si Selma, su risa, su voz, sus noches compartidas, fueran nada. Su madre guardó silencio, pero su mirada era de miedo. No de odio. De miedo al que dirán. A la tradición. A la ruptura. Eikmal pasó esa noche mirando el techo, preguntándose si el amor era suficiente cuando el mundo entero parecía estar en contra. Y aún así, no dejaron de hablar. No dejaron de elegirse. Porque cuando el mundo les exigía rendirse, ellos encontraban refugio en el único lugar que siempre había sido seguro, la pantalla. Tengo miedo, confesó Selma una madrugada. Yo también. Pero más miedo me da perderte. A mí también. Y esa verdad, dicha por ambos, fue la que terminó de sellarlo todo. Una semana después, Selma compró el boleto. No se lo dijo a nadie al principio. Solo miró la confirmación en su correo durante largos minutos. Su corazón golpeaba contra su pecho con fuerza. No había vuelta atrás. Esa pequeña decisión silenciosa acababa de cambiar el rumbo de 2 vidas. Cuando finalmente se lo contó a Iqmal, él no habló durante varios segundos. ¿De verdad lo hiciste? Sí. Selma, tú no entiendes lo que estás haciendo por mí. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Sí lo entiendo. Y aún así quiero hacerlo. Iqmal cerró los ojos. Porque por primera vez, el amor ya no era solo palabras. Ahora era real. Inminente. Peligroso. Hermoso. Y el destino ya estaba en marcha.
Pero lo que ninguno de los dos sabía, es que el momento de encontrarse en persona no sería como lo imaginaban. Sería más intenso. Más difícil. Más doloroso. Y también más verdadero de lo que jamás podrían haber anticipado. El aeropuerto estaba lleno de ruido. Maletas rodando. Anuncios por altavoz. Idiomas que Selma no entendía. Miradas que se posaban demasiado tiempo sobre ella. Y miedo. Mucho miedo. Nunca se había sentido tan sola, ni tan decidida. Apretaba su teléfono con fuerza entre las manos mientras esperaba junto a la salida internacional del aeropuerto de Islamabad. El aire era más cálido de lo que esperaba. Más denso. Como si incluso la atmósfera tuviera peso. E Iqbal estaba ahí. En el mismo país. En la misma ciudad. A pocos metros de distancia. Solo que todavía no podía verlo. Estoy aquí. Escribió Selma con dedos temblorosos. Los 3 puntitos aparecieron casi de inmediato. Voy hacia la puerta. Respondió él. Su corazón empezó a latir tan fuerte que sintió mareo. Durante meses lo había visto en una pantalla. Habían compartido lágrimas, risas, silencios, sueños. Pero nada la había preparado para la idea de verlo caminar hacia ella en el mundo real. Levantó la vista cada vez que alguien cruzaba la puerta. No era él. No era él. No era él. Hasta que entonces, lo vio. Y el mundo se quedó en silencio. E Iqbal avanzaba lentamente, con una mochila al hombro y una expresión imposible de describir. Nervios. Emoción. Incredulidad. Todo mezclado en su rostro. Sus ojos recorrieron el lugar, y se encontraron con los de ella. Y ahí ocurrió algo extraño. Como si todo el ruido desapareciera. Como si el tiempo se estirara. Selma no pudo moverse. E Iqbal tampoco. Se miraron durante varios segundos que parecieron eternos. Hasta que él sonrió. Esa misma sonrisa. La misma que tantas veces había visto en videollamada. Solo que ahora era real. Y sin darse cuenta, Selma empezó a caminar hacia él. Paso a paso. Con el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando quedaron frente a frente, el aire entre ellos se volvió demasiado pesado. Hola, susurró Selma. E Iqbal tragó saliva. Hola, sus voces temblaban. No por decepción. Sino por la intensidad del momento. No sabían qué hacer con las manos. Con el cuerpo. Con todo lo que sentían. Hasta que Selma, sin pensarlo, abrió los brazos. Y Iqbal la abrazó. Fue un abrazo torpe. Inseguro. Demasiado fuerte. Demasiado necesario. Selma sintió cómo todo su cuerpo temblaba. No era un personaje detrás de una pantalla. Era real. Cálido. Respirando contra su hombro. E Iqbal cerró los ojos. Porque durante meses había temido que, al verla en persona, algo se rompiera. Pero no. Todo era más fuerte. Mucho más. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. No pareces real, murmuró él. Tú tampoco. Y rieron. Nerviosos. Felices. Desbordados. El trayecto en el auto fue silencioso al principio. No porque no hubiera nada que decir. Sino porque había demasiado. Demasiada emoción acumulada. Demasiada tensión contenida durante meses. Selma miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle de la ciudad. El movimiento. Los colores. El caos hermoso y abrumador. E Iqbal la miraba de reojo, como si necesitara asegurarse de que realmente estaba ahí. Gracias por venir, dijo finalmente. Gracias por esperarme, respondió ella. Sus manos descansaban sobre el asiento, a pocos centímetros de distancia. Tan cerca. Y aún así,
Tan lejos. El miedo todavía existía. Porque el amor era real. Pero también lo eran los obstáculos. No fueron directamente a su casa. Iqbal había sido claro, su familia aún no estaba preparada. No sabían que ella había llegado. Así que fueron a un pequeño café apartado, discreto. Un lugar donde podían existir juntos, aunque fuera por unas horas. Se sentaron frente a frente. Y por primera vez, pudieron mirarse sin filtros. Sin cámaras. Sin pantallas. Solo ellos. Selma notó cada pequeño detalle que antes no podía ver, como Iqbal fruncía el ceño cuando estaba nervioso. Cómo jugaba con sus dedos cuando no sabía qué decir. Cómo su sonrisa aparecía cuando ella simplemente lo miraba. Estás muy callado, dijo Selma suavemente. Porque tengo miedo de que si hablo demasiado, esto desaparezca. Ella sintió un nudo en el pecho. No voy a desaparecer. Iqbal la miró con intensidad. Eso espero. Pero la realidad no tardó en golpear. Mientras estaban sentados, el teléfono de Iqbal vibró. Una vez. 2 veces. 3 veces. Miró la pantalla. Su expresión cambió. Es mi hermano. Selma supo de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué pasa? Iqbal dudó. Creo que sospechan algo. El ambiente se volvió tenso. El mundo real regresó con toda su fuerza. Familia. Cultura. Expectativas. Riesgo. Todo aquello que durante meses habían mantenido a raya detrás de la pantalla, ahora estaba allí, frente a ellos. Real. Ineludible. Selma sintió el miedo treparle por la espalda. Estás en problemas. Iqbal la miró. Y por primera vez desde que se habían visto, había miedo verdadero en sus ojos. No lo sé, susurró. Pero creo que esto acaba de empezar de verdad. Porque amar es fácil cuando nadie mira. Cuando nadie juzga. Cuando todo ocurre en secreto. Pero ahora existían en el mundo real. Y el mundo real no estaba preparado para ellos. El teléfono de Iqbal seguía vibrando sobre la mesa. Una vez más. Y otra. Y otra. Selma lo miraba en silencio, con una sensación pesada creciendo en el pecho. No hacía falta que él dijera nada. Su rostro lo decía todo. Contesta, susurró ella. Iqbal negó con la cabeza. No todavía. Tomó el teléfono y lo puso boca abajo, como si así pudiera apagar la realidad. Pero la realidad no se apaga tan fácil. Salieron del café cuando el sol ya empezaba a caer. La ciudad estaba teñida de tonos dorados, hermosa, y cruel al mismo tiempo. Selma caminaba junto a él, intentando memorizar cada segundo. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que el tiempo juntos era frágil. Limitado. ¿Puedo tomar tu mano?, preguntó ella en voz baja. Iqbal se detuvo. Miró alrededor. Gente caminando. Miradas curiosas. Normas invisibles pero pesadas. Aún así, extendió su mano. Sus dedos se entrelazaron. Fue un gesto pequeño. Pero enorme. Un acto de valentía. Y de desafío. Selma sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era solo amor. Era la conciencia de que estaban arriesgándolo todo por ese contacto. Si alguien nos ve, murmuró Iqbal. Que nos vea, respondió ella con suavidad. Esto es real. Él la miró con una mezcla de admiración y miedo. Tú eres más fuerte de lo que crees. No, entonces, solo te amo. Y esa frase cayó entre ellos como una verdad imposible de ignorar. Esa noche Selma regresó sola al hotel. Se miró en el espejo durante largo rato. Se veía distinta. Más viva. Más vulnerable. Más expuesta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Iqbal.
Mi familia sospecha. Mi hermano revisó mi teléfono. Creo que sabe de ti. El corazón de Selma se encogió. ¿Estás bien? Escribió rápidamente. La respuesta tardó varios minutos. No lo sé. 2 palabras que pesaban toneladas. Los días siguientes fueron extraños. Se veían, pero con más cuidado. Con más distancia. Con más miedo. Ya no podían quedarse tranquilos en cafés. Ya no podían caminar relajados por la calle. Todo parecía una amenaza. Y aún así, cada vez que estaban juntos, el mundo volvía a tener sentido. Hasta que una noche, Eikmal llegó distinto. Más serio. Más apagado. Se sentaron en un pequeño parque casi vacío. Mi padre quiere que me comprometa, dijo finalmente, sin rodeos. Selma sintió como si le hubieran quitado el aire. ¿Qué? Con una chica de nuestra comunidad. Pero tú, lo sé. Lo sé. Se pasó las manos por el rostro, desesperado. No entienden esto. No entienden lo que siento por ti. Para ellos, esto es una locura. Una vergüenza. Selma bajó la mirada. ¿Y tú qué vas a hacer? Silencio. Un silencio cruel. No quiero perderte, dijo él al fin, con la voz rota. Pero tampoco quiero perder a mi familia. Y ahí estaba la verdad. La grieta imposible de ignorar. Selma sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No deberías tener que elegir. Pero el mundo me obliga a hacerlo. Esa noche lloraron juntos. Sin grandes gestos. Sin palabras bonitas. Solo lágrimas silenciosas y manos aferradas. Porque amar así no era liviano, era pesado. Doloroso. Intenso. Y aún así, ninguno quería soltar. Al día siguiente ocurrió lo inevitable. El teléfono de Selma sonó a las 6 de la mañana. Era Iqmal. Su voz, cuando respondió, estaba quebrada. Selma, mi padre encontró nuestros mensajes. El mundo se detuvo. ¿Qué? Todo. Las fotos. Las conversaciones. Las llamadas. Selma se sentó en la cama, temblando. ¿Qué pasó? Silencio. Solo se escuchaba su respiración agitada. Me prohibieron volver a verte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Crueles. Definitivas. Iqmal, dicen que si continúo con esto, me echarán de casa. Selma cerró los ojos con fuerza. Porque el miedo que siempre habían evitado mirar de frente, ahora estaba allí. Real. Brutal. Irrompible. Y el amor, por primera vez desde que se conocieron, empezó a sentirse como una herida abierta. Y lo peor, es que todavía no había ocurrido lo más difícil. Porque cuando el mundo te obliga a elegir entre el amor y todo lo demás, alguien siempre termina perdiendo. Después de aquella llamada, algo cambió entre ellos. No fue una discusión. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo, silencio. Un silencio pesado. Insoportable. Iqmal ya no podía escribirle con libertad. Sus mensajes llegaban tarde. Cortos. Vigilados. Selma pasaba las horas mirando la pantalla, esperando esas pocas palabras como quien espera oxígeno bajo el agua. Estoy bien. No puedo hablar mucho. Lo siento. Cada mensaje era como una pequeña herida nueva. Pasaron 2 días sin verse. Luego 3. Luego 4. Selma seguía en Pakistán, atrapada entre la esperanza y la realidad. Cada mañana se despertaba pensando que él aparecería con una solución milagrosa. Pero la vida no funciona así. La vida no respeta las historias de amor. Una noche, finalmente, él llamó. Su rostro en la pantalla era distinto. Cansado. Apagado. Derrotado. Selma,
tenemos que hablar. Ella sintió el corazón hundirse incluso antes de que él continuara. No puedo seguir así. Las palabras dolieron más de lo que imaginó. ¿Qué quieres decir? Eikmal tragó saliva, luchando consigo mismo. Te estoy lastimando. Estoy arruinando tu vida. Viniste hasta aquí por mí, y lo único que te estoy dando es dolor. Selma negó con la cabeza, desesperada. Eso no es verdad. Sí lo es. Su voz temblaba. Mi familia no va a aceptar esto. Nunca. Y si sigo, perderé todo. Mi casa. Mi educación. Mi futuro. Y yo, susurró Selma, con lágrimas cayendo sin control. ¿Qué soy yo entonces? Eikmal cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y eso fue lo más cruel de todo. Selma sintió cómo su mundo se derrumbaba. Entonces lucha, pidió. Por favor. Lucha conmigo. El silencio del otro lado fue eterno. No soy tan valiente como tú. La frase cayó como una sentencia. Esa fue la última llamada larga que tuvieron. Después de eso, los mensajes se hicieron escasos. Hasta que un día, dejaron de llegar. Ni buenos días. Ni buenas noches. Nada. Selma revisaba su teléfono una y otra vez. Reiniciaba la app. Actualizaba la conversación. Nada. Como si Eikmal hubiera desaparecido del mundo. El último mensaje llegó una semana después. Uno solo. Corto. Dolorosamente simple. Perdóname por no ser suficiente. Selma leyó esas palabras una y otra vez. Hasta que ya no pudo más. Se dejó caer en la cama del hotel y lloró como nunca antes había llorado. No un llanto elegante. No silencioso. Un llanto real. Profundo. Roto. Porque lo peor del amor no es cuando termina con odio. Lo peor es cuando termina con amor, pero sin posibilidad. 2 días después, Selma tomó el vuelo de regreso a Alemania. Sola. Con el corazón hecho pedazos. Con una historia que nadie más entendía. Con recuerdos que nadie más había vivido. En el avión miró por la ventana, viendo las nubes pasar. Y por primera vez desde que lo conoció, no revisó su teléfono. Porque ya sabía, que no habría ningún mensaje esperándola. Pero lo que Selma no sabía, lo que nadie sabía, es que Iqbal también estaba roto, porque mientras ella lloraba en silencio en ese avión, él estaba sentado en su habitación, mirando la pantalla apagada, con una decisión creciendo en su pecho. Una decisión peligrosa. Definitiva. Irreversible. Porque perderla había dejado un vacío imposible de soportar. Y el verdadero final de esta historia, todavía no había llegado. El silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Eikmal lo descubrió demasiado tarde. Su habitación estaba oscura. El teléfono sobre la mesa. La conversación con Selma abierta, vacía. Sin mensajes nuevos. Sin futuro aparente. Solo recuerdos. Sus risas en videollamada. La forma en que ella inclinaba la cabeza cuando escuchaba con atención. Su voz diciendo su nombre como si fuera algo importante. Y ahora, nada. La casa seguía funcionando como siempre. Su madre cocinaba. Su padre hablaba de compromisos. Su familia planeaba su vida como si su corazón no existiera. Pero por dentro, todo estaba roto. Esa noche, su madre entró a su habitación sin tocar. Lo observó largo rato en silencio. No comes desde hace días, dijo finalmente. Eikmal no respondió. Ella se sentó a su lado. Esa chica, de verdad significaba tanto para ti por primera vez, no intentó negarlo. Sí. Una palabra. Pero cargada de todo. Su madre bajó la mirada. No entiendo este amor, pero sí veo tu dolor.
Eikmal la miró, sorprendido. Ella suspiró. Cuando amaba a tu padre, también tuve que luchar contra muchas cosas. El corazón de Eikmal dio un salto. Entonces, ¿por qué? Porque tengo miedo por ti, interrumpió. Miedo al que dirán. Miedo al rechazo. Miedo a que sufras. Ya estoy sufriendo, respondió él con voz quebrada. Su madre cerró los ojos unos segundos. Y en ese pequeño gesto, algo empezó a cambiar. Durante días, ella observó a su hijo en silencio. Su tristeza. Su aislamiento. Su vacío. Hasta que una tarde, sin anunciarlo, le dijo, muéstrame quién es. Eikmal la miró, sin entender. La chica. ¿Qué? Quiero verla. Quiero conocerla, aunque sea por esa pantalla que tanto temen todos. Sus manos temblaban mientras marcaba la videollamada. Cuando Selma respondió, su rostro apareció cansado. Ojos hinchados. Sonrisa ausente. Hola, Eikmal tragó saliva. Hay alguien que quiere saludarte. Giró lentamente la cámara. La madre apareció en pantalla. El tiempo se detuvo. Selma abrió los ojos, sorprendida. Hola, la mujer la observó con atención. Sin juicio. Sin dureza. Eres muy hermosa, dijo con voz tranquila. Selma sintió lágrimas formarse de inmediato. Gracias, mi hijo no ha sido el mismo desde que dejaste de hablarle. Eikmal bajó la mirada, avergonzado. Selma sintió que el corazón se le partía otra vez. Yo no quería hacerle daño, susurró. Lo sé, respondió la mujer. Y eso es lo que más me asusta, porque cuando el amor es real, duele más. Hubo silencio. Pero no era un silencio hostil. Era un silencio lleno de verdad. Días después, ocurrió algo impensable. La madre habló con el padre. Fue una conversación larga. Difícil. Dolorosa. Pero sembró una duda. Una grieta. Una posibilidad. Porque incluso los corazones más rígidos, cuando ven a un hijo quebrarse, empiezan a temblar. Mientras tanto, Selma trataba de reconstruirse en Alemania. Volvió a trabajar. Volvió a salir. Volvió a sonreír. Pero nada era igual. Porque cuando has amado así, nada vuelve a ser como antes. Una noche, mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Aún guardas espacio para mí en tu corazón. Su respiración se detuvo. Sabía quién era incluso antes de leer el siguiente mensaje. Soy Eikmal. Las manos le temblaban. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas algo. No te dejé porque dejara de amarte. Te dejé porque tenía miedo. Pero estoy cansado de vivir con miedo. Las lágrimas comenzaron a caer. Estoy luchando. Por ti. Por nosotros. Selma apoyó la espalda contra una pared, incapaz de sostenerse. El corazón le latía con fuerza. Después de todo, después del dolor, después del silencio, era posible, que el amor aún estuviera vivo y entonces llegó el último mensaje. El que lo cambió todo. Si aún me amas. Me darías otra oportunidad. Selma cerró los ojos. Respiró profundo. Y por primera vez en semanas, sonrió entre lágrimas. ¿Por qué algunas historias de amor no terminan cuando se rompen? Algunas, solo están esperando el momento más doloroso para renacer con más fuerza. Selma leyó el mensaje una y otra vez. No porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba creer que eran reales. Durante semanas había aprendido a sobrevivir sin él. A levantarse sin esperar mensajes. A respirar sin su voz. A convencerse de que tal vez el amor no siempre era suficiente. Y ahora él volvía, con el corazón en la mano. Si aún me amas, me darías otra oportunidad.
Selma dejó el teléfono sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Porque la verdad era simple. Cruel. Hermosa. Nunca había dejado de amarlo. Respondió con manos temblando. No dejé de amarte ni un solo día. Pero no quiero volver al mismo dolor. Si regresamos, tiene que ser diferente. La respuesta de Iqmal llegó casi al instante. Lo será. Porque esta vez no voy a esconderte. Voy a luchar. Y esas palabras, eran todo lo que ella había necesitado desde el principio. Las semanas siguientes fueron distintas. Ya no eran mensajes furtivos. Ya no eran silencios forzados. Iqmal comenzó a hablar abiertamente con su familia. No fue fácil. Hubo discusiones. Hubo lágrimas. Hubo amenazas de rechazo. Pero también hubo algo nuevo, su voz firme. La amo, dijo un día frente a su padre. Y no voy a vivir una vida que no sea mía. Su padre no respondió de inmediato. Pero por primera vez, escuchó. Mientras tanto, Selma ya no era la misma chica insegura que había viajado por amor con miedo. Ahora era más fuerte. Más consciente de su valor. Más clara con sus límites. No quiero que me elijas desde el sacrificio, le dijo en una videollamada. Quiero que me elijas desde la libertad. Iqmal asintió. Y eso es exactamente lo que estoy intentando construir. Meses después, llegó el mensaje que Selma jamás creyó leer: mi familia aceptó conocerte. No todos están felices. Pero ya no están en contra. ¿Vendrías, otra vez? Selma se quedó mirando la pantalla durante largo rato. Recordó el dolor. El miedo. Las noches rotas. Las despedidas. Pero también recordó la risa. La conexión. La forma en que, incluso en la distancia, él había sido su hogar. Y comprendió algo importante: el amor real no es el que no duele. Es el que, aun después del dolor, sigue eligiendo quedarse. Volvió a Pakistán meses después. Pero esta vez, no fue en secreto. Esta vez, Iqmal la esperaba acompañado. Su madre. Su hermano. Incluso su padre, a cierta distancia, observando con cautela. Cuando Selma cruzó la puerta del aeropuerto y lo vio allí, el tiempo volvió a detenerse. Pero ya no había miedo en su mirada. Solo emoción. Orgullo. Amor abierto. Iqmal caminó hacia ella sin dudar. Y cuando estuvo frente a ella, dijo algo que no había podido decir nunca en voz alta, frente al mundo. Esta es Selma. La mujer que amo. No hubo fuegos artificiales. No hubo música épica. Pero hubo algo más poderoso. Aceptación. Verdad. Valentía. Selma lloró. Iqmal también. Y en medio de un aeropuerto lleno de extraños, se abrazaron como si finalmente, después de todo, hubieran llegado a casa. Porque algunas historias no nacen para ser fáciles. Nacen para ser reales. Nacen para romperte. Para reconstruirte. Para enseñarte quién eres. Y aunque el mundo entero te diga que es imposible, el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Solo pide valor.